Seguimos en Bienestar y hablando del tema de intoxicación con alimentos. Y ahora vamos a ver una entrevista que Damaris realizó a un médico clínico, Ángel Miranda, el doctor Ángel Miranda, que nos va a hablar sobre este tema. Nacho Laris, estoy junto al doctor Ángel Miranda, quien nos va a ayudar más en este tema importante, intoxicación por alimentos. Doctor, ¿podría explicarnos qué es la intoxicación por alimentos? ¿Por qué se produce? Normalmente la intoxicación por alimentos, obviamente no comió un veneno, porque si no te intoxicaste por el veneno que comiste, es porque hay una alteración en la cadena de frío del alimento o una mala manipulación del alimento, especialmente cuando el personal que lo fabrica no se lavó las manos. Porque muchas bacterias y virus que dan intoxicaciones alimentarias tienen transmisión fecal-oral y la persona que fue de cuerpo y no se lavó las manos lo transmite. Entonces es fundamental lavarse las manos para todas las personas antes de comer. Toda persona que va a manipular alimentos, lavarse las manos antes de manipular alimentos y siempre lavarse las manos después de ir al de cuerpo. Y eventualmente todo alimento tiene que respetar su cadena de frío. Si vos has dejado un sándwich fuera de la heladera unas 6 horas y te lo comes, lo más probable es que te haga mal. Entonces, las intoxicaciones alimentarias generalmente se dan cuando se proliferan ciertas bacterias como Salmonella, Shigella o virus. Los virus generalmente no proliferan dentro de la comida porque los virus no se reproducen, necesitan una célula, pero sí se transmiten por contacto. Por ejemplo, el más común es el virus del vómito, que todo el mundo lo conoce, es provocado por la transmisión de mano a mano y siempre por gente que no se lavó las manos después de ir de cuerpo. Entonces lo mejor que puedes hacer para evitar las gastroenteritis es lavarte las manos y cuidar la cadena de frío. Y especialmente los profesionales que trabajan en la industria alimentaria tienen que ser cuidadosos en manipular los alimentos. No hace falta grandes inversiones, simplemente lavarse con agua y jabón. No es conveniente usar jabones bactericidas, tiene que ser jabón común, porque el jabón bactericida es malo. Eso hace mucha propaganda en la televisión, pero no es correcto. Tiene que ser agua y jabón común y siempre tener en cuenta la cadena de frío. En el caso del alcohol en gel, doctor, ¿puede servir para...? El alcohol es útil, pero es mejor el jabón. Y con respecto al alcohol, es mejor el alcohol puro, digamos, o el alcohol 70, que es superior, porque el alcohol en gel te deja residuos y te quedan las manos medio pegajosas. Pero vos podés fabricar alcohol 70 en tu casa, o sea, diluís un poquito el alcohol común y ahí tenés un excelente desinfectante de manos. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Así que anotamos estas recomendaciones: higiene y cuidado al tratar los alimentos. Seguimos con ustedes, chicos. Muchas gracias al doctor Miranda, muy importante a tener en cuenta todos estos consejos, hablar un poco de la manipulación de los alimentos, el conservarlo en un lugar fresco. Y bueno, vamos a hacer un resumen, ¿te parece, doctor? Dale. Sí, comencemos. Bueno, ¿cómo es esa cadena que estábamos hablando un poco? Les decía al principio del programa que son enfermedades transmitidas por los alimentos. Perfecto. Así que tenemos que tener en la cabeza todo lo que tiene que ver con alimentos. ¿A dónde compramos, a dónde vamos a obtener los alimentos? Supermercado. Bien. Desde allí comienzan los cuidados y la prevención. Interesante. Desde allí. ¿Cómo comprar? Porque es clave. En esto los alimentos pueden generar enfermedades por dos razones. O porque están contaminadas con microorganismos, o porque hay sustancias tóxicas que hacen al alimento peligroso. O sea que, y es más, hay microorganismos que fabrican sustancias tóxicas. O sea que es una mezcla. Es una mezcla, sí. Entonces es importante el manejo de estos alimentos y cómo lo vamos a comprar también. Porque los microorganismos para desarrollarse necesitan un cultivo, es decir, necesitan espacio, necesitan comida para desarrollarse. Exactamente. Y los alimentos se usan como comida. Son caldo de cultivo. Son caldo de cultivo. Sí. Entonces, ¿cómo tengo que elegir? Primero, hay que ir a comprar los alimentos, los productos de limpieza. Perfecto. Segundo, los alimentos que están enlatados. Claro. O que no tienen problema de ser perecederos, que vienen en paquetes. Conservados. Después tengo que comprar los alimentos que están frescos, que se pueden mantener en ambiente, mantener en ambiente, lo puedo comprar. Después, lo que tiene que mantener frío, la cadena de frío que... Acá, un ejemplo, las heladeras. Las heladeras, la leche, el queso, la manteca.
Y por último, los alimentos congelados. Perfecto. ¿Por qué? Porque no tiene que pasar cuanto mucho 2 horas entre la compra de ese alimento y la refrigeración como corresponde. En algunos supermercados hay recomendaciones muy interesantes, ¿viste? Recuerde conservar la cadena de frío de sus productos, sea responsable, te ponen con eso, ¿no? Es muy importante tener en cuenta las indicaciones de los envases, ¿eh? Si compro envases donde hay alimentos que están envasados, que no esté rota la bolsa. Perfecto. Que no haya goteo de la bolsa, que no esté fisurada, que la lata no esté abollada. Esto queríamos justo mostrar. Clásico, exacto, ¿no? exacto. Clásico, sin la lata etiqueta, abollada, puede estar hasta la tapa hinchada, que son indicadores de que algo raro está pasando ahí. Exactamente. ¿Qué enfermedad tenemos relacionada con eso, doctor? Hay una enfermedad del botulismo que está muy relacionada con esto, que es una enfermedad neurotóxica que trae problemas justamente en todo el sistema nervioso, que es muy peligroso. Puede cocinar hasta la muerte. Puede llegar hasta la muerte. Bien, salimos del supermercado. Llegamos a la casa. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Perfecto. Limpieza de manos. Muy bien. Manipulación de los alimentos, entonces. Tengo que limpiarme las manos. Agua. Y como decía el doctor Miranda, jabón, agua y jabón es lo mejor. Agua y jabón es lo mejor. No solamente la limpieza de las manos, sino también la limpieza del lugar donde voy a cocinar. Eso también es importante. Las tablas tienen que ver muchas veces. Las tablas tienen que estar, los cuchillos, los utensilios que voy a utilizar. Ahora, tengo que tener cuidado con los alimentos que son crudos, con los alimentos, con las carnes. No tengo que hacer mezclas, manipulación. Voy a una tabla, la uso para picar la carne o cortar la carne, y la uso también para hacer la ensalada. Incluso si la lavo igual en el momento, no se recomienda usarla, ¿no? No se recomienda. ¿Por qué? Porque justamente, decíamos, es un caldo de cultivo. Hay bacterias, hasta que no la cocinemos bien a la carne, no se tiene que mezclar con los otros alimentos. Y no tengo que hacer esa contaminación cruzada. Yo puedo tener separado todo, pero uso el mismo cuchillo para cortar la carne, el mismo cuchillo para cortar la ensalada. Y eso produce la contaminación, una contaminación cruzada. Qué interesante. El tema de cocción, una vez, bueno, ya preparé las cosas, voy a la cocina a cocinar. Las carnes no tienen que estar rojas. 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 Tiene que estar bien cocinada. Hay un rango de temperatura que se toma como referencia, de 70 grados para arriba. Lo ideal sería tener un termómetro. Claro, bueno, en las partes más gruesas de la carne, poder llegar allí con un termómetro me marca la temperatura y estoy tranquilo como para poder saber que a esa temperatura los microorganismos van a estar muertos. Claro. Importante un dato agregarle, doctor. Decían que las carnes más peligrosas eran el pollo y la carne picada. El pollo, dicen que era muy, pero muy peligroso, ¿eh? La carne picada, si la tengo que cocinar, no tiene que quedar nada rojito, ni un poquito de rojito, nada rojito, porque tiene que llegar a 70 grados para poder eliminar todas las bacterias. Justamente el tema sobre todo en los niños, es una enfermedad muy prevalente en nuestro país, síndrome urémico hemolítico, no importa el nombre, pero que tiene que ver con las bacterias que están allí alojadas en una carne no bien cocinada, y se abre un capítulo importante ahí en las hamburguesas. Más vale pasarse. Más vale pasarse, que quede... mucho mejor. Que quede dura, pero no importa, me aseguro de que esté cocinada al máximo. Bien, decía un poquito, doctor, de la mezcla de las tablas. También tenemos las frutas y las verduras, ¿no? Los cuidados que tenemos que tener con las frutas y las verduras. La traemos del supermercado y ¿la comemos así como está o no? No, lavarlas. Lavarlas. En esto preparo la ensalada, puedo sacar las hojas que están en la periferia, hoja por hoja, las verdes, hoja por hoja. Bueno. Sí, lleva más trabajo, ¿no? A veces pone toda la lechuga, el coso y un poquito, y la cortamos y chao.
La recomendación es hoja por hoja. Demoramos un poquito más, pero vamos a estar tranquilos. Claro que para esto tengo que tener agua potable. Claro, porque si no es lo mismo. Porque si no, o peor. ¿Cómo hago? Y la recomendación que ya la hemos dado en algún otro programa, con 2, 3 gotitas de lavandina por litro de agua, dejarla reposar unos 30 minutos y eso puede llegar a servir para poder lavar la fruta, las verduras. Está muy bueno. Bien, doctor. Volvemos un poquito con la cadena de frío y después terminamos con los pescados. Esto está interesante. Los lácteos, ¿no? Los lácteos, los cuidados con los lácteos. El tema de la cadena de frío de los lácteos. Yo he escuchado más peligros o de gente, ¿no? De mi alrededor, de que tuvo más problemas con los lácteos de cadena de frío que a veces con las carnes, con las cocciones de las carnes. ¿Por qué será, no? Uno se confía. Claro. Decíamos 2 horas por lo mínimo, como máximo desde que lo saqué de la góndola y lo llevé a la heladera. Sí. El tema de la heladera, Nacho, es otro tema. A ver. La conservación de los alimentos. Menos de 5 grados centígrados, la heladera digamos, la temperatura recomendable para que no haya crecimiento, desarrollo bacteriano. Así que tengo que tener la heladera en condiciones. Claro. Limpia, si se cayó algo tengo que limpiarlo, tengo que descongelarla frecuentemente para que la temperatura llegue a lo adecuado. No mezclar los productos. No mezclar los productos, como decía, cerrados herméticamente. Cerrados en bolsitas, que no haya derrames. Bien, eso de no mezclar, porque hay veces que decís, bueno, metemos todo en la heladera, a donde entre. Sí, es verdad. Ahí tengo lugar, la carne abajo del morrón, cualquier cosa. No mezclar otra vez esto de las carnes crudas con el morrón, con la cebolla, porque es lo que hace a la contaminación. En menos de 5 grados detengo el crecimiento. No es que... Estamos salvados. No es que... Por eso se necesita la cocción después. Sí. El tema de congelados también, ¿no? Cómo descongelar los alimentos. Ajá. Los descongelan afuera mucha gente. ¿Y qué es lo que ocurre? Vuelta otra vez, caldo de cultivo. Yo saco el alimento, lo pongo afuera para que se descongele. Hay una temperatura... Todavía me falta en el centro, no, está todavía duro, pero ya pasaron 2 horas, pasaron 3 horas. Acá, pues está congelado. En la superficie, los microorganismos, chochos de la vida, a crecer, crecen y se multiplican. Bueno. De todas maneras, aparte de todos los cuidados, está la individualidad, ¿no? Claro, exactamente. Está la individualidad, hay personas que están bien nutridas, que tienen los sistemas de defensa correctamente, etc. Es distinto, claro, como planteaban ustedes al iniciar el programa, es distinto en un niño, es distinto en un anciano que está con defensas, puede llegar a tener bajas, en fin. Claro, no es complicado. Bien, doctor, cerramos en breves palabras los pescados. ¿Qué podemos decir de los mariscos? Leyendo un poco del tema y centrándonos en esto, era uno de los problemas más, los pescados más tóxicos, digamos, los mariscos. Más que nada que, bueno, a veces gente que les gusta, sí, son comidas muy... Hay veces que en las zonas de turismo, la marea roja, que hay sustancias que están allí en estos animalitos que pueden ser muy perjudiciales para la salud, sobre todo porque tienen lo que se llama neurotoxicidad, tienen preferencia por hacer daño al sistema nervioso. Complicado. Y ahí se complica y mucho. El tema de la cocción, el tema de elegir correctamente de dónde vamos a sacar los alimentos es importante. El tema del huevo, me acordaba que en la cocción muchas cosas se me vienen a la cabeza. Es bastante. Tiene que estar la yema, tiene que estar durita, Claro, nada. Dice, no, dame esa que... Para el pancito. Y una consulta, porque le pasó a mi hermano menor hace unas semanas que ellos habían cocinado, habían hervido el huevo, listo, o sea, la forma correcta, pero lo habían dejado en la heladera, digamos, cocido, y creo que al día lo consumió y le agarró una intoxicación mal. Uno generalmente dice, bueno, ya está cocido, listo, lo puedo guardar hasta consumirlo. Ese tema de la conservación que hablábamos es importante. No puede pasar un alimento, no puede pasar
más de 2 horas fuera de un ambiente de conservación. Tengo que servir el alimento y 60 grados es la recomendación, que tiene que estar calentito, caliente, porque si no ocurre este crecimiento de bacterias y uno se confía. Ya está cocido ya y está listo. cocido, ya está en la heladera y se terminó y no hay problema. Los síntomas, por supuesto, o la mayoría de las cuestiones son gástricas, ¿no? Claro. Como decían, diarreas, náuseas, vómitos, dolores estomacales, diarrea, pérdida de líquido. Salmonera, estas enfermedades, ¿no? Que causan una diarrea muy importante, deshidratación, pierdo electrolitos, calambres. Dependiendo del individuo van a ser las diferentes manifestaciones. Claro. Muy interesante. Bueno, muy pero muy interesante. ¿Les parece si vamos a una pausa? No, sí, tenemos Lo corto todavía ahí, tiempo, para que Sí, lo acá corte. me dicen por la cucaracha que tenemos tiempo, Lucho, voy con vos. Hoy al principio del programa me dijiste una palabra que no me acuerdo cómo era. Sesgo. Era, ¿cómo es? Sesgo. Bueno, ¿y eso qué es? Contanos, explícanos un poco. A ver, con todo esto que estamos hablando de la manipulación de alimentos y lo de que el doctor decía de que cada organismo es diferente, también cada mente es diferente. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se maneja que es el sesgo. Lo que trata de decir el sesgo es a mí no me va a pasar. Claro. Y ahí es donde vienen no solamente la intoxicación por la ingesta de agentes bacterianos, sino también por la sobrealimentación de ciertos tipos de alimentaciones. Por ejemplo, yo tengo un tío que le encantan los mariscos y es alérgico Al marisco. al marisco. Ah, mira, qué problema. Le encanta. Uno es interno, lo come internado, digamos. Sí, es literalmente, porque cada 15 días había que salir corriendo a llevarlo porque él estaba con un cosito de mariscos comiendo. Qué cosa. Pero era increíble que uno trataba de hablar con él y le decía, mira, fíjate lo que te está pasando. No, a mí no me va a pasar esto. El sesgo es una distorsión muy normal en cada uno de nosotros, que me dice, no, eso le pasó a otra persona, Claro, pero a mí no me va a pasar. Es una conducta que se repite. O sea, uno lo puede decir como es un grado de inconsciencia de la persona sobre las repercusiones que puede llegar a tener ese tipo de conducta sobre él. Se da en muchos casos, pero justamente con el tema de las alimentaciones es algo que es impresionante con lo que son los trastornos alimenticios, los trastornos por ingesta y los trastornos por intoxicación, Claro. que también tienen su repercusión a nivel neuronal. Lo que el doctor decía con el tema de los mariscos y pescados, que tienen preferencia sobre el sistema nervioso central y periférico, también alteran directamente la conducta. ¿Por qué? Porque cuando se hace la ingesta, los primeros síntomas que empiezan, si bien son las ronchitas Claro. y demás que salen sobre la piel, hay muchos que se van sobre la pérdida de vista, se van sobre la pérdida del habla, la motricidad del habla, la pérdida de la concepción de espacio. Entonces, todo eso te hace a la percepción de la realidad y te afecta directamente sobre lo que tiene que ver en lo que cómo vas a proceder. Entonces, mucho cuidado con él. A mí no me va a pasar, porque si le pasa a una persona, también te puede pasar a Sí. vos. Sí. Bueno, Roberto, después de la pausa vamos a hablar un poco de los consejos que nos da la Biblia sobre la alimentación, porque hay muchos de estos. Así que hacemos un corte chiquito y ya volvemos.